Sean todos bienvenidos a este conversatorio sobre el reconocimiento de los grandes paradigmas teológicos. Primera parte. Lo voy a hacer en dos partes porque es bien difícil poder incluir todo este sistema, toda esta enseñanza en, en una sola, ¿no? Pero igual creería yo que me voy a quedar corto en poder extenderme, quisiera poder extenderme en todos las líneas de pensamiento, más bien, que se han venido generando en la teología eh, cristiana, pero es bien difícil. Sin embargo, mi objetivo es no solo dar a conocer cuáles han sido los grandes paradigmas teológicos y quiénes han sido sus más grandes exponentes en la iglesia cristiana, sino mi objetivo también es picarlos, ¿verdad? O sea, dejarlos a ustedes con la iniciativa, que tomen la iniciativa propia de poder buscar, investigar aún más en relación a estos temas que son de vital importancia para la iglesia en la actualidad, ¿por qué no decirlo? Antes que nada, hay que hacer el reconocimiento del oficio. La teología es, desde mi perspectiva, ¿verdad? Es como cocinar. Si usted es, si usted es es fanático de cocinar, pues se va a dar cuenta que esto toma tiempo. Y el conocer las diferentes recetas, principalmente no solo cocinar porque hay que comer, ¿verdad? Sino cocinar, el preparar diferentes recetas de diferentes culturas, demanda haber estado con esas culturas, haber estado inmerso en ese contexto sociopolítico, cultural, incluso religioso. Entonces, la teología es igual. Definitivamente eh, el teólogo necesita preparar eh, o cocinar, si me permiten esa metáfora, ese conocimiento eh, pues al calor del fuego eh, de la cultura, ¿verdad? Obviamente guiado por el Espíritu Santo, el centro es la palabra de Dios mismo, pero debemos de reconocer que cada cultura es diferente y cada etapa de la historia de la iglesia, cada etapa de la historia del ser humano incluso ha sido diferente. Entonces hay que reconocer pues ese oficio, ¿no?, de los diferentes teólogos a lo largo de las diferentes etapas de la historia. Y bueno, hay que referirnos también a lo que dice Efesios capítulo 4 versículos del 11 al 12. Este pasaje dice, eh, versículos del 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, fíjese lo que dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tomar en cuenta mucho este pasaje, principalmente el versículo 12, porque la construcción de lo que conocemos hoy como teología, o sea, ese saber teológico que tenemos hoy, no ha sido algo que se creó de la noche a la mañana, sino que ha venido gestándose, ha venido construyéndose a lo largo de la historia de la iglesia, con el objetivo que dice ahí el versículo 12. Entendemos que todo esto ha sido para la edificación del cuerpo de Cristo. Por otro lado, nuestro tema habla de paradigmas, pero ¿qué es un paradigma? Un paradigma lo vamos a conocer de esta manera. Un paradigma es una teoría o un conjunto de teorías que sirven de modelo a seguir. Entonces, un paradigma es un modelo a seguir. Un paradigma es, por tanto, una visión o una determinada perspectiva de entender algo.
En otras palabras, es un sistema de pensamiento o forma de hacer las cosas. Eso es un paradigma. Es una manera de hacer las cosas. Es un sistema, un modo de pensar. Por ejemplo, el paradigma científico es un principio, teoría o conocimiento originado de la investigación en un ámbito específico y que servirá de referencia para futuras investigaciones. En ese sentido, debo de explicar también que para poder hablar sobre la historia de los diferentes paradigmas teológicos, debo de explicar cuál ha sido mi tanque de pensamiento. El tanque de pensamiento para este servidor es doble, tiene una doble fuente. En primer lugar está el filósofo y teólogo Hans Kuhn. En estos temas yo me voy a basar de acuerdo al ejemplo de Thomas Kuhn, quien fue un teólogo alemán. De hecho, es interesante porque él fue un sacerdote católico. Él sigue vivo en la actualidad, pero él, claro, ya está muy, muy anciano, ¿no? Pero es interesante porque él fue un sacerdote católico en activo. De hecho, para finales del siglo XX, inicios del XXI, él ha sido bastante famoso por su postura contra la infalibilidad papal. Él ha sido profesor emérito de teología en la Universidad de Tubinga desde 1996. Creo que hasta el día de hoy todavía sigue dando clases a nivel universitario en Alemania y en otras universidades, siempre en esa misma rama, ¿no? Sobre lo que es teología y filosofía. Entonces, él, de hecho, aplicó la idea de paradigma a la historia de la iglesia, pensando en modelos, ¿no? En paradigmas teológicos, los modelos. Él creó 6, o al menos él visualizó 6, digamos, no es que los creó, sino que él visualizó 6 tipos de paradigma. Un paradigma apocalíptico del cristianismo primitivo, el paradigma helénico del período patrístico, el paradigma medieval católico romano, el paradigma protestante de la Reforma, el paradigma moderno de la Ilustración y el paradigma ecuménico emergente. Por otra parte, mi otro tanque de pensamiento para explicar estos temas sale de las ideas del teólogo y también filósofo David Bosch. David Jacobus Bosch, él murió el 15 de abril de 1992. Él fue un influyente misionólogo y teólogo, mejor conocido en el ámbito cristiano evangélico por su libro Transformando la Misión, cambios de paradigma en la teología de la misión. Él lo hizo en el año 1991. Fue un trabajo importante en el pensamiento postcolonial de la misión cristiana evangélica. Este hombre, David Bosch, fue miembro de la Iglesia Reformada Holandesa en Sudáfrica. También, él ha recibido póstumamente la Orden del Baobab del presidente de Sudáfrica, debido a que en vida él abogó por la lucha desinteresada en favor de la igualdad y por su dedicación a la elevación de la comunidad en Sudáfrica. Entonces, al hacerlo, este hombre vivió los valores del no racialismo contra la corriente principal, ¿no? Que se gestaba en su propia cultura. Estamos hablando de esos momentos y de esas etapas convulsas que vivió el país de Sudáfrica. Entonces, tanto Hans Kuhn como David Bosch, ellos visualizan las diferentes etapas
y las diferentes corrientes que han surgido, corrientes teológicas que han surgido a la luz de la iglesia, en la vida de la iglesia cristiana, en todas las épocas, ¿no? Entonces, yo me permito tomar las ideas de Hans Kuhn y David Bosch para poder presentar mi propio panorama paradigmático teológico, es decir, cómo concibo yo los diferentes paradigmas teológicos de la iglesia cristiana. El primero de ellos es el paradigma apocalíptico. El paradigma apocalíptico tiene que ver con la visión paulina de la pronta venida del Señor Jesús. Y se caracteriza esta etapa del pensamiento teológico, se caracteriza pues en el pensar y actuar de los padres apostólicos, quienes estuvieron activos y escribieron aproximadamente entre los años 60 y 160 después de Cristo. En principio no hubo un desprecio por las cosas de este mundo, sino que lo que existió en esta etapa fue una relativización de su valor frente a su temporalidad. Más bien, los valores de la vida cristiana, la obediencia a los mandatos del Señor, el amor a sus semejantes y una conducta santa y por supuesto la defensa de los pobres ocuparon un lugar central en esta época de la historia. Entonces, pero tenemos que también señalar que la clave hermenéutica para este primer período en la historia de la iglesia, en su involucramiento en el plan redentor de Dios, fue precisamente la perspectiva apocalíptica. Es decir, ellos consideraban que Cristo iba a venir pronto, ¿verdad? O sea, en su generación, al final de su generación, Cristo volvería. Entonces, casi toda la vida de los creyentes estaba diseñada dentro del marco de la venida del Señor. En este sentido, todos los cristianos eran agentes de la misión de Dios. Por lo general, en este periodo no hubo una autoridad eclesiástica para, digamos, acreditar a los evangelistas, a los profetas, etcétera. Pero sí la credibilidad de la vida de los creyentes y la fidelidad de su mensaje autenticaron su presencia temporal en las diferentes comunidades. La conducta ejemplar, el testimonio espontáneo de cada uno y la fidelidad en el camino del discipulado hasta llegar al martirio fueron los métodos preferidos para la comunicación del mensaje de Dios en este período. El amor y el cuidado que prestaron a los pobres en su medio nos indican ahora a nosotros que los sujetos privilegiados de la misión fueron los esclavos, las mujeres, los enfermos, los niños, los criminales también. Luego surge el paradigma helénico. Estamos hablando ya del siglo II. O sea, el paradigma apocalíptico se vive en el primer siglo de la iglesia cristiana. Y el paradigma helénico comienza en el siglo II y se desarrolla también, llega hasta el siglo III después de Cristo, cuando el mensaje, en este sentido, el mensaje entró en creciente contacto con la cultura griega. Entonces empieza un proceso de aculturación profunda. El contexto y el espíritu de la misión fueron cambiando de una relación de persecución aceptada como algo inevitable para el discípulo fiel del Maestro Jesús. Y pasó de una persecución, ¿no?, a una defensa, solo de ser perseguidos, a ser ya un defensor activo de los derechos de los cristianos como ciudadanos ejemplares
del Imperio Romano. Mientras progresaba el siglo II, se llega a la oficialización del cristianismo como la religión del imperio. Entonces, los apologistas en esta época surgen y no cesaban de dirigirse preferentemente a las esferas más altas del gobierno para reclamar estos derechos. Los cristianos, decían, obedecen las leyes, comparten sus bienes, pero no sus lechos. Oran al soberano Dios para que bendiga al emperador. No van a la guerra, pero son un ejército que ora por la victoria de las tropas imperiales. No exponen a sus niños, aman a sus enemigos y perseguidores. De hecho, alguien llegó a afirmar que precisamente los cristianos estaban dándole armonía al mundo y son el alma del mundo que da sentido a la historia. Al menos esto es lo que se pueden ver por algunos escritos. Por ejemplo, la carta a Diogneto nos habla sobre estos puntos que yo he mencionado. Entonces, este fue el nuevo agente de la misión, ¿no? Los defensores eruditos de la fe. El discurso cambió progresivamente del énfasis en lo testimonial a las apologías, de lo concreto de la vida a una definición de la fe, de lo auditivo, es decir, esa línea semítica, ¿no? que pensaba que las transmisiones del conocimiento deberían de ser orales, a lo visual. Ya se ponen las cosas por escrito, ya principalmente en el idioma griego, porque ese era el idioma que más se hablaba en aquella época. ¿Ya? Entonces, se pasa también, o sea, se evoluciona, se hace un salto, por ejemplo, del Sermón del Monte al credo niceno. Ya la iglesia comienza a establecer en qué cree. Y en este sentido, la salvación llega a ser la salvación de este mundo. Se habla ya de soteria. Y no solamente se habla de salvación para el mundo, sino la salvación de este mundo. La doctrina de la inmortalidad del alma significó un escape de las limitaciones de la carne. La dirección de la visión del cristiano se va orientando en este periodo más hacia arriba que hacia adelante y consecuentemente más hacia el más allá que hacia el aquí y ahora. Ahora, hubieron otros acontecimientos concurrentes que afectaron profundamente el desarrollo de la misión de Dios en esta iglesia. Las comunidades de fe que estaban esparcidas por todo el imperio, se convirtieron en una organización eclesiástica. El bautismo y la cena del Señor se transformaron en ritos sacramentales con requisitos doctrinales y sentidos místicos. Los ministerios libres y carismáticos, es decir, los que tenían que ver con el Espíritu Santo, llegaron a ser oficios sagrados y se establecieron órdenes sacerdotales difíciles de alcanzar. Los motivos de la misión incluyeron en este tiempo tanto la defensa de los derechos del pueblo cristiano de coexistir junto con los demás pueblos y la tentativa de comprobar que el cristianismo es la religión universal, ya anticipada previamente por otras religiones. Pero al final de este periodo surge otro. A este le llamaremos el paradigma constantiniano. Con el reconocimiento del cristianismo como religión oficialmente permitida por el decreto de Milán en el año 313 después de Cristo, cambia dramáticamente para los cristianos el contexto en que se realiza la misión y por supuesto el contexto en el que se hace teología. Después de este gran paso, los próximos pasos que se dan se hacen rápido, o sea, se dan rápidamente.
En el año 325 después de Cristo, la religión ya es una religión favorecida, la religión cristiana, y tiene ese estatus, ¿no?, de religión favorecida. Pero en el año 380 después de Cristo se vuelve la religión oficial, y en el año 392 después de Cristo se vuelve la única religión tolerada por el imperio. O sea, en el breve periodo de 80 años, el cristianismo pasa de religión perseguida a religión perseguidora. Interesante, ¿no es cierto? Aunque quizás este hecho no nos sorprende tanto en un mundo como el nuestro, donde el poder político y militar puede hacer casi lo que quiera, nos asombra, en este caso, ver con qué rapidez la iglesia misma se fue acostumbrando a este cambio de funciones. ¿Cómo puede responder la iglesia a este gran revés histórico? En el paradigma apocalíptico, cada creyente testificaba con su vida, a veces hasta el martirio. En el paradigma apologético, los eruditos elaboraron una gran defensa dirigida a los gobernantes del Estado. Y ahora, por decreto imperial, todos son obligados a ser cristianos. Entonces, no solo la iglesia, en este caso, resultaba el agente de la misión, sino también el imperio, los gobernantes, representados por las personas designadas por el emperador. En este caso, el método de extensión de la Iglesia de Cristo incluía la imposición de la fe por medio de la destrucción de las religiones paganas y la institución de la nueva religión. Es verdad que a veces el Evangelio se extendía por medio de misioneros, pero la mayor parte de Europa se cristianizó por la conquista, el bautismo en masa de los paganos y la construcción de templos, monasterios y escuelas, con el apoyo directo del poder político. En este periodo, que he llamado el constantinismo, el motivo dominante era la extensión temporal y espiritual del reino de Dios, obviamente por el poder del Estado o por el poder militar. Ahora, que había una confusión de los dos reinos, hablando de Estado e Iglesia, ni hablar, no cabe duda. Junto con las numerosas masas que ingresaron en la Iglesia, se fueron aceptando muchas creencias y costumbres de los demás pueblos. La religiosidad popular, que siempre ha existido, tomó nuevos rumbos que fueron afectando no solo a las doctrinas y los ritos de la Iglesia, sino también lo que se concebía como los objetivos de la misión de Dios. Algunos personajes relevantes de esta época yo puedo mencionar a Orígenes, Orígenes de Alejandría. Es conocido por muchos como uno de los primeros teólogos. Para mí, él es el primer teólogo sistemático. Él escribió más de 2000 tratados en múltiples ramas de la teología, incluyendo la crítica textual, exégesis bíblica y hermenéutica, homilética y espiritualidad. Fue además una de las figuras más influyentes en la teología y la apologética del cristianismo primitivo. Uno de los trabajos más importantes en los que empezó a trabajar y que le tomó al menos 20 años fue la Hexapla. Se trataba de un estudio profundo del Antiguo Testamento que estaba dirigido principalmente a los judíos y a los gnósticos cristianos. La Hexapla tenía 6 columnas paralelas, una del texto en hebreo, otra en hebreo, transliterada con letras griegas, y las otras 4 en diferentes traducciones al griego, incluida la Septuaginta. La traducción del siglo II de Aquila de Sinope, la traducción de finales del siglo II de Símaco, el Ebionita,
y la traducción de Teodosión de mediados del siglo II. Imagínense todo lo que llevaba. Ahora, el propósito de este trabajo era proporcionar una base segura para el debate con rabinos para quienes solo el hebreo tenía autoridad. Entonces, la exapla se vino a convertir en el que es quizás el primer esfuerzo a gran escala del que se conoce de traducción y compilación de las Sagradas Escrituras. Lamentablemente, este enorme trabajo, con el paso del tiempo, fue destruido. Solo quedan algunas que otras páginas por ahí, ¿verdad? Que se logran conservar, pero el trabajo de la exapla de Orígenes fue destruido. Algunos creen, ¿verdad?, que este documento era tan grande, tan enorme, que los estudiosos dudan que alguien lo haya copiado en su totalidad. Orígenes, entonces, fue considerado como un pensador ortodoxo de la fe cristiana y un hombre muy, pero muy devoto. La santidad de su vida se vio reflejada en la perspicacia de sus comentarios y en la devoción, a veces apasionada, de sus homilías. No obstante, sus ideas no solo pasaron a ser parte de la tradición ascética griega, sino que también influyeron en algunos pensadores que enfatizaban el valor del esfuerzo moral del hombre. A pesar de toda la controversia alrededor de él, es imposible negar su gran capacidad intelectual, sus grandes aportes a la defensa del cristianismo y su gran influencia en la teología griega a partir de entonces. Pero el otro pensador y teólogo griego que podemos resaltar de estas épocas, es Atanasio. Atanasio de Alejandría fue un teólogo cristiano, considerado padre de la Iglesia, principal defensor del trinitarismo frente al arrianismo y destacado líder cristiano del siglo IV. Un momento clave en la vida de Atanasio, anterior a su ministerio como obispo, fue cuando comenzó a tener contacto con una corriente doctrinal cuya influencia crecía en las iglesias día tras día. Esa corriente se llamaba el arrianismo, una doctrina que le debe su nombre a Arrio, un hombre que vivió entre el 256 al 336 después de Cristo. Los encuentros y debates y profundas diferencias con el arrianismo y con el poder imperial marcarían entonces el resto del ministerio y de la vida de Atanasio. Para Arrio, fundador del arrianismo, Jesucristo era el Hijo de Dios y fue engendrado en algún momento por Dios Padre, según él. Y según él, Cristo no existió siempre, sino que fue engendrado por Dios, ese Dios Padre, en algún momento después de que comenzara a existir el tiempo. Por lo que no era coeterno, Jesús no era coeterno con el Padre. En otras palabras, el arrianismo sostenía que Jesús era distinto al Padre, o el Hijo es distinto al Padre, y por lo tanto es inferior a él. En una época en la que Alejandro estaba predicando sobre la Trinidad, Atanasio era diácono de Alejandro y Arrio era un presbítero de Libia. Arrio dijo sobre la predicación de Alejandro: si el Padre engendró al Hijo, entonces el que fue engendrado tuvo un principio de existencia, y de esto se deduce que hubo un tiempo en el que el Hijo no era. Parece que esta corta observación empezó a imponerse entre los creyentes e intelectuales de ese tiempo, pero Alejandro y Atanasio trataban de contrarrestar dicha idea argumentando que ese pensamiento de Arrio negaba la Trinidad. Su argumento principal era que Jesucristo es Dios y que entonces no es de una esencia similar a Dios, sino de la misma esencia. Jesucristo es Dios. Durante el resto de su ministerio, Atanasio argumentaría, entre otras cosas,
que sostener el arrianismo ponía en juego la misma salvación, ya que solo alguien plenamente humano podía explicar el pecado humano, y solo uno que fuera plenamente divino podía tener el poder para salvar. Entonces, el trabajo de Atanasio fue demostrar que el Nuevo Testamento asumía la doble naturaleza de Cristo. Al respecto, él menciona que los que sostienen que hubo un tiempo en que el Hijo no era, le están robando a Dios su palabra, como los ladrones, como los saqueadores. Entonces, la precisión del pensamiento de Atanasio, su gran energía para defender sus convicciones y la amplitud de su comprensión teológica lo hacen uno de los personajes más importantes de la historia de la Iglesia. Y dos apelativos acerca de Atanasio que resume mucho de lo que fue y de lo que hizo durante su ministerio. A él se le llamó el noble campeón de Cristo, o Atanasio contra el mundo, ¿verdad? Alguna vez Atanasio se dice que él exclamó: considerando que esta contienda es por nuestro todo, hagamos nuestro máximo objetivo el guardar lo que hemos recibido. Tal vez esta es la cita que mejor resume la lucha de toda la vida de Atanasio. El otro personaje, el otro teólogo de principal relevancia en esta época es Juan Damasceno. Juan nació en Damasco, Siria. Es muy peculiar su historia porque él nace en el seno de una influyente familia de árabes cristianos. Y siendo aún joven, él heredó de su padre la responsabilidad de la gestión económica del califato. O sea, él era una persona importante dentro de su sociedad. Sin embargo, el hecho de haber estudiado filosofía y teología en Constantinopla junto a un monje llamado Cosmo, que había sido llevado a Siria como esclavo, iba a ser decisivo para él. De hecho, al cabo de unos años, dejó la vida de la corte y la cambia por la vida monástica. En la época en que vivió Juan Damasceno, la veneración de las imágenes sagradas no estaba muy extendida entre los cristianos, debido a una herencia tomada de la tradición hebrea del Antiguo Testamento que prohibía cualquier representación de Dios. Principalmente Éxodo 24, que dice: no harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua bajo la tierra. También lo que dice Deuteronomio 16:22, no te erigirás estatua. Y Levítico 16:1, que dice: y no pondréis en vuestra tierra piedra con imágenes para inclinaros ante ella. En particular, el emperador bizantino León Isauro había desatado una guerra implacable, vamos a decirlo así, contra el culto a las imágenes. Imágenes que se consideraban sagradas, por lo que Juan Damasceno, por encargo del Papa Gregorio III, asumió prácticamente a lo largo de toda su vida el papel de defensor de las propias imágenes, con diversas iniciativas para contrarrestar la mentalidad iconoclasta. Su principal recurso fue la correcta interpretación teológica de las Sagradas Escrituras. Su argumento principal fue fundada en el evento principal de la fe cristiana, la encarnación del Verbo de Dios. Es decir, si el Hijo de Dios mismo se había manifestado como hombre, y si de invisible se había hecho visible, de carne y hueso, entonces Jesús era la imagen divina que representa y hacía presente corporal y visiblemente al mismo Dios invisible. Al menos esta idea pues se extrae o la extrajo de Colosenses 1:15. ¿Ya? De hecho es interesante porque él fue uno de los primeros en distinguir en el culto público y privado de los cristianos entre la adoración y la veneración.
la adoración, que en griego es latreia, y la veneración, que es proskinesis. La primera, o sea, la adoración, solo puede dirigirse a Dios, sumamente espiritual. La segunda, que es la veneración, en cambio, puede utilizar una imagen para dirigirse a aquel que es representado en esa imagen. Ahora, obviamente, Dios no puede en ningún caso ser identificado con la materia de la que está compuesta la imagen. Esta distinción se reveló enseguida muy importante, ¿no? para responder de modo cristiano a aquellos que pretendían como universal y perenne la observancia de la severa prohibición del Antiguo Testamento de utilizar las imágenes en el culto. Hay otros teólogos que debemos de resaltar también, como por ejemplo el caso de Anselmo. Anselmo afirmaba que la fe debe preceder al conocimiento. Es preciso creer para comprender. No obstante, la creencia puede ser fundamentada racionalmente. En la disputa sobre los universales mantenía un realismo bastante extremo, ¿verdad? Él definió a Dios como aquel del que nada más grande puede ser pensado, nada más grande que él puede ser pensado. Y argumentó que este ser, ¿verdad?, debe existir en la mente, incluso en la mente de la persona que niega la existencia de Dios. Sugirió que si el mayor ser posible existe en la mente, también debe de existir en la realidad. Otro teólogo relevante es Pedro Lombardo. Pedro Lombardo fue un teólogo cristiano italiano que nació en el año 1100 en la ciudad de Novara, Lombardía. Su doctrina más famosa y controvertida también en las sentencias, que fue su identificación, ¿no?, como teólogo, su libro más famoso, así se llamaba, Las Sentencias, fue identificar y relacionar la caridad con el Espíritu Santo. O sea, la caridad es aquella virtud, o sea, él la definió como aquella virtud teologal por la cual se ama a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios, y la relacionó con el Espíritu Santo. También este señor sostenía la doctrina de que el matrimonio era algo consensual y no necesitaba consumarse para ser considerado perfecto. En relación a esto último, en relación al matrimonio, la interpretación de Lombardo fue posteriormente asumida por la Iglesia cristiana católico-romana, principalmente por el Papa Alejandro III, y tuvo un significativo impacto en la interpretación eclesiástica, ¿no?, de lo que es el matrimonio. Otro teólogo relevante fue Tomás de Aquino, y su gran aportación a la teología consistió en mostrar que, a partir de lo más conocido en el orden natural, el ser y las perfecciones de las criaturas, es posible arribar al conocimiento de lo menos conocido, es decir, Dios como causa. Tomás identificó la meta de la existencia humana como la unión y la comunión eterna con Dios. Este fin es imposible de alcanzar naturalmente. Solo se logra a través de la visión beatífica, en la que una persona experimenta una felicidad perfecta e interminable al ver la esencia de Dios. Y por último tenemos a Juan Duns Scoto. Él pues buscó también relacionar la teología con la filosofía. Él expresaba que la voluntad humana es esencial y contingentemente libre según la perspectiva que tenía, ¿no? En la metafísica escotista cabe hablar de un orden moral contingente. Estamos hablando de ya la filosofía, ¿no?, la rama de la ética, puesto que la raíz del mismo es
la voluntad divina que opera con total libertad. Además, como la voluntad divina produce libremente las criaturas, por lo mismo, las criaturas no fueron creadas en un orden de necesidad y son capaces de operar libremente, dando origen a infinitas configuraciones de realidades posibles. En este caso, mi libre voluntad puede elegir qué hacer y qué no, elegir entre un posible y su opuesto. En este sentido, el objetivo de Juan Duns Scoto es plantear desde la metafísica, ¿no?, cómo la acción humana contiene en su seno la contingencia de la que está dotada la posibilidad ya efectivamente realizada. A su vez, mostrar que la causa de la contingencia en el mundo tiene su origen en el operar libre de la primera causa eficiente incausada, que es Dios. Luego pasamos al paradigma monástico. Durante la época de los dos paradigmas anteriores, creció otro que tenía gran significado para la Iglesia, iniciado en el siglo III con los ermitaños y continuado prontamente por los conventuales, es decir, quienes comenzaron a vivir en conventos. El movimiento del monasticismo llegó a ser una de las fuerzas más importantes en el medioevo, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Esta forma de misión o esta forma de vivir de la iglesia se vio afectada por la forma de Platón de ver el mundo, y la salvación se vio como la separación de este mundo para llegar a alcanzar la salvación. Además, las corrientes monásticas consideraban malo todo lo que a este mundo se refiere, lo que justificaba su rechazo y separación de tales cosas. Al principio esto significaba que la misión implicaba la separación del mundo y el convencer a otros de que siguieran esos pasos. Sin embargo, no siempre fue así. Con la destrucción definitiva de Roma, allá por el año 476 después de Cristo, los monasterios y conventos de los religiosos y las religiosas llegaron a ser pequeños centros de cultura, de agricultura, de educación y de religión. Se convirtieron pues en los centros de envío de misioneros por toda Europa, incluso a las islas británicas, Escandinavia, Bulgaria, Rusia y otros. Varias son las consecuencias, ¿no?, para la misión de Dios, que se desprenden de esta forma de ver la vida y de esta forma de hacer teología. Lleva implícita la división de la iglesia en dos clases: los espirituales y los que viven en el mundo. Entonces, la misión, por lo tanto, se dirige de los primeros a los segundos, o sea, de los espirituales a los que viven en este mundo, ¿verdad? Y la base bíblica que sustentaba toda la estructura monástica incluía los textos sobre la búsqueda del camino al cielo, el desprecio de todo lo mundano y físico, la vida de santidad, la separación de este mundo, el camino de la austeridad y la salvación del alma. Lo enseñado y propagado por la misión monástica que había entonces dentro de este marco. Y justamente dentro de este marco, creo yo que uno de los personajes más relevantes fue San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, inicialmente él era maniqueísta, o sea, él se fue del maniqueísmo al cristianismo y después al neoplatonismo cristiano. De hecho, el maniqueísmo es la religión sincrética fundada por un persa llamado Manés en el siglo III, que admitía dos principios creadores en constante conflicto: el bien y el mal, ¿verdad? La doctrina maniquea del mal, concebido como un poder o una sustancia real, era la ciudadela del sistema religioso de dicha secta. El mal, para ellos, no proviene de Dios, y la voluntad humana es libre, ¿verdad? Tiene libre arbitrio para elegir entre el bien y el mal. Ahora, para Agustín, la verdad es
la medida de todas las cosas y su noción de verdad se constituye en el eje fundamental de la relación alma-Dios. Él mismo busca la verdad. En su interior luego llegó a afirmar con certeza: Dios es la verdad. Entonces el problema del conocimiento para Agustín es poder justificar esa verdad. ¿Ya? Entonces en su teoría, San Agustín afirma que el alma humana conoce no solo las cosas materiales, sino también su esencia. Sin embargo, contrario a lo que Platón decía, para San Agustín, el alma humana no es preexistente, sino es creada, ha sido creada y fue creada de la nada. Luego surgieron los paradigmas escolástico y místico, ¿no? La visión del escolasticismo surge de la visión del mundo que sufre cambios notables en la segunda mitad de la Edad Media. Sobre todo la introducción de los escritos de Aristóteles afectó el desarrollo teológico en este período. La gran síntesis de los escolásticos afirmaba lo bueno del mundo creado, incluso lo físico, y la sexualidad en su esencia. El pecado irrumpió en el mundo, en la sociedad y en la persona humana de tal manera que ha llegado a distorsionar el buen ordenamiento tanto de los poderes estructurados en el mundo como de los poderes del alma. Entonces la fe, la esperanza y el amor, que necesitan ser restaurados por la gracia divina a nivel de las relaciones con el mundo, la razón es el instrumento que puede guiarnos suficientemente bien, aunque con cierto debilitamiento. ¿Ya? Entonces el cristiano, como buen mayordomo, debe sujetarse a la autoridad de la iglesia para la salvación de su alma y servir en el mundo con sus poderes naturales en obediencia a su creador. Con este concepto de la iglesia es fácil ver a quién le corresponde la tarea de la misión de la iglesia, ¿verdad? O sea, el trabajo lo hacen los designados por la iglesia, es decir, en este caso eran los sacerdotes, ¿verdad? Y los monjes, los sacerdotes seculares y los monjes regulares. ¿Ya? Luego, en el paradigma místico, que surge en la última parte de la Edad Media, ¿ya? En contraste con el énfasis en la razón que buscaba el escolasticismo y el énfasis en la filosofía como instrumentos predilectos, se busca el camino de la espiritualidad mística como medio para conocer a Dios. Los místicos creían que el conocimiento inmediato de lo divino podía alcanzarse por las experiencias religiosas personales en esta vida. Entonces, frecuentemente los místicos cristianos se encontraron con un fuerte acento, ¿no? En el activismo a favor de diferentes personas y organizaciones. Llegamos hasta aquí al final de la primera parte. Por favor, espero que usted esté pendiente de la siguiente parte para seguir hablando sobre estos diferentes paradigmas teológicos que han existido en la iglesia.